Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cuervo. Hoy vamos a hablar de la determinación experimental de las ecuaciones de un movimiento semiparabólico. En este caso me acompañan mis compañeros Manuel Portilla y Andrés Enríquez. En nuestro grupo de trabajo también se encuentra Daniel Guerrero, José Enríquez y Juan Acosta. Bueno, partimos de nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo definir las ecuaciones del tiro parabólico de forma experimental? Tenemos un marco teórico en el que vemos que en este tipo de movimiento contamos con dos velocidades, una velocidad en X y una velocidad en Y. La velocidad en X es un movimiento uniformemente constante, donde la velocidad no tiene cambios. En cambio, la velocidad en Y es un movimiento uniformemente acelerado donde la aceleración es la gravedad. También tenemos que uno de nuestros objetivos generales es demostrar que la trayectoria de este movimiento genera una parábola. Esto se puede ver en la ecuación de la parte de abajo, en la parte derecha, donde tenemos la altura en función del alcance. También tenemos que podemos tener el alcance máximo y el tiempo de vuelo. Nuestra solución propuesta fue realizar un experimento con un electroimán y una rampa, estos sujetos a una mesa, donde parte un balín desde la parte superior del electroimán con una velocidad inicial igual a cero, que se espera que sea inicial a cero en el punto donde se puede ver B sub 0 X, y que está descrita una trayectoria en alcance y altura parabólica. Bueno, nuestra hipótesis es que la trayectoria es una función de altura respecto al alcance horizontal, lo cual describe una curva parabólica característica de un movimiento bajo aceleración constante. Bueno, también tenemos unos objetivos específicos, los cuales son manejar las herramientas informáticas como Tracker y Root para la demostración de que la trayectoria es parabólica. También tenemos que plantear el experimento de manera que la trayectoria sea un poco obvia, por decirlo así, a la utilización del tracker. Pues el tracker toma fotograma por fotograma y muchas veces no se puede comparar bien. Bueno, con el programa Tracker pues podíamos obtener varios datos de posición en función del tiempo. Estos datos se pueden ver en la tabla, en donde la primera columna es el tiempo, la segunda es la posición en X y la tercera es la posición en Y. Las otras dos columnas son la velocidad en cada uno de los puntos. Gracias a estos datos se pudo con el programa Root hacer el ajuste de curva y se obtuvo varias gráficas que describen el movimiento. La primera gráfica que obtuvimos fue la altura en función del alcance, que es una parábola y en donde el P0 y el P1 deberían ser aproximadamente cero, ya que debido al, al marco de referencia que escogimos, se inicia desde la posición, el movimiento inicia desde la posición cero. La siguiente gráfica que obtuvimos fue el alcance en función del tiempo, en donde el P0 también debería, que corresponde a la posición inicial, debería ser aproximadamente cero, y el P1 es la velocidad en X, que como ya se dijo, esta va a ser constante durante todo el movimiento. En este caso, la velocidad en X fue de 128.9 centímetros por segundo. La siguiente gráfica fue altura en función del tiempo. En esta gráfica ya el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado, en donde el P0 es la posición inicial, la cual es aproximadamente cero en este caso. El P1 es la velocidad inicial en Y, la cual no nos dio exactamente cero debido a que probablemente al momento de hacer el experimento la rampa no estaba puesta correctamente y por lo tanto se presentó un pequeño ángulo de lanzamiento. Este ángulo de lanzamiento puede calcularse junto con la velocidad inicial en Y de esta gráfica,
el P1, y la velocidad inicial en X de la anterior gráfica, el P1 también, y haciendo los cálculos necesarios de arco tangente de la velocidad inicial en Y entre la velocidad inicial en X, se puede encontrar que nos dio un ángulo de 5 grados por debajo de la horizontal. Eh, este ángulo, aunque sea pequeño, evidenció una pequeña velocidad inicial en el eje Y. También se puede ver que el parámetro 2 es la mitad de la gravedad, que en este caso, haciendo los cálculos necesarios, nos dio un total de 971.8 centímetros por segundo. Calculando con la fórmula de gravedad internacional, nos podemos encontrar que la gravedad de impacto es 978 centímetros por segundo al cuadrado. Al comparar estos dos valores, podemos obtener que nuestros cálculos nos dieron un error de 0.64%. La siguiente gráfica es la altura en función de tiempo al cuadrado. Esta gráfica se hizo pues para analizar más a fondo el movimiento, y como en la anterior fórmula el P0 nos debería dar aproximadamente cero, y el P1 también debería ser aproximadamente la mitad de la gravedad. Bueno, en el siguiente apartado pues va el presupuesto donde vamos a colocar todas las cosas que utilizamos y utilizaremos más que todo los costos de los investigadores, que más o menos hicimos una medida que por cada investigador, o sea, pues por cada integrante, cobraríamos 30.000 pesos la hora. Más o menos se hizo 8 horas semanales por 3 semanas, que nos da un costo total de 720 por cada integrante. También averiguamos sobre los costos del alquiler del laboratorio. También hicimos una media porque no nos daban un valor exacto. Este oscilaba entre los 60 y los 90.000 pesos. Para no hacerlo tan complicado, lo pusimos en 60.000 pesos, que lo utilizamos más o menos unas 3 horas. Y utilizamos algunas cositas de la papelería, como una cartulina, una cinta, un lápiz y un papel. Eso más o menos nos costó alrededor de 5.400 pesos. Eh, el internet también lo utilizamos más o menos 8 horas durante 3 semanas y nos dio más o menos unos 60.000 pesos. También pues a partir de esto nos dimos cuenta de que por más pequeña que sea la investigación, lleva bastantes costos. También pues pasaremos a las conclusiones del experimento. En sí pues diremos que el objeto, o sea el balín, fue, se le aplicó una aceleración constante, en este caso pues fue la gravedad, donde se evidencia la trayectoria parabólica y así definir la altura en función del alcance, perdón. También al realizar el experimento se comprueba que los diferentes datos obtenidos concuerdan con los de la trayectoria semiparabólica, por lo que el experimento se lo hizo como un experimento semiparabólico, no un parabólico total, sino un semiparabólico. También utilizamos las herramientas informáticas, las cuales nos ayudaron a facilitar los cálculos en sí y las animaciones, donde pues podemos ver en Tracker, nos lanzó unos datos los cuales los pudimos utilizar para realizar las gráficas. Y de acuerdo a los resultados obtenidos a estas gráficas, nos podemos dar cuenta de que el experimento fue exitoso y que tuvimos más o menos un error de 0.64%, que en sí es muy pequeño para verlo experimentalmente. También podemos agregar que, como dijo mi compañero, eh, hubo muchos factores que afectaron también al experimento, pero a algunos los obviamos, pues como la curvatura del planeta. Y utilizamos también unas referencias del libro de física de Alon, una guía de laboratorio de Usuga Gizbet y, y ya, eso sería todo. Muchas gracias.